Capítulo 3. Matrimonio. Pregunta. ¿Hay en Marte un periodo de noviazgo seguido de casamiento, a semejanza de lo que ocurre en la Tierra? Ramatis. Entre vosotros, comúnmente, la fase de noviazgo es de exagerado sentimentalismo, en que el hombre y la mujer cambian juramentos ardientes, en la esfera de las pasiones efímeras o de la poesía falta de sinceridad, para después instituir un purgatorio en forma de hogar doméstico. En realidad, el noviazgo terrestre aún es la confusión del amor espiritual con el amor carnal, solamente en el declinar de la existencia, cuando la mente rememora los excesos instintivos y los celos tontos que abreviaron la vida aflictiva. Es que se comprende la lección triste de las cicatrices producidas por la ausencia del amor verdadero y altruista del Espíritu Eterno. En la regla directora de seguridad económica de vuestro mundo en que, dando, empobrecemos, y recibiendo, enriquecemos, el casamiento también raras veces va más allá de un mutuo negocio, en el que las pasiones significan la mercadería en tránsito. Casi siempre la busca recíproca es más de equilibrio fisiológico, que de amparo espiritual y de entendimiento divino. En Marte, a la inversa, los jóvenes tienen la pura noción del verdadero amor, que proviene de la realidad espiritual y de la responsabilidad de que la atmósfera del hogar es ejercicio de universalización. La constitución del hogar doméstico despierta allí inmensos cuidados, más fundamentalmente en cuanto al éxito de ascensión espiritual, que al de las posibilidades de sensación, que provenga del acierto conyugal. Ese noviazgo es fase de sincera confesión espiritual y ejercicio preliminar para el mejor encuentro en la intimidad del corazón, más bien que preparación a las relaciones de necesidad biológica en el campo genético. Pregunta. ¿Esa confesión es una pragmática, una exigencia, o regla acostumbrada? Ramatis. Se trata de una disposición espontánea, que es común entre todos los futuros cónyuges, dentro del concepto común. Ser útil y verdadero, es un mutuo estudio en que procuran analizar, sin constreñimiento o segundas intenciones, comparándose, entre sí, las condiciones emotivas y psicológicas, honestas y exactas que pueden auxiliar o influir en la aventura de la unión conyugal. Contrariando el disimulo instintivo de los noviazgos en los mundos similares a la Tierra, los novios marcianos expelen de su intimidad todo lo que puede crear conflictos futuros, y se exteriorizan mutuamente, analizando efectos y consecuencias. Se alejan acentuadamente de las disposiciones perjudiciales comunes del preludio conyugal, en la Tierra, en la que hay inmensa preocupación de valorizar, recíprocamente, virtudes que aún no florecen en la intimidad del espíritu. El casamiento terrestre en la forma común, basado en la transitoriedad de los cuerpos físicos, se transforma en arena de conflictos emotivos, tan pronto cesa el fuerte vínculo de la pasión satisfecha. Pregunta. ¿No hay probabilidades de que también incurran en falsedad los futuros cónyuges marcianos, aun sometiéndose a riguroso preliminar de auscultamiento espiritual? Ramatis. No creemos probables tales acontecimientos decepcionantes, después del enlace matrimonial, por la simple razón de que la unión reposa sobre las bases de una realidad ya conocida. Las desilusiones son productos de acontecimientos inesperados, que en vez de corresponder a los ideales o proyectos deseados, los contradicen y causan amarguras. Como los marcianos se unen solo después del absoluto conocimiento de todas las virtudes y defectos recíprocos, en cualquier manifestación emotiva o espiritual, no puede haber decepciones, porque no ocurrirán hechos imprevistos, ni contrariedades desconocidas. Conservándose voluntariamente por encima de las contingencias carnales, basando la aventura conyugal en el hermoso intercambio de las relaciones espirituales, los esposos marcianos se aíslan de la proverbial melancolía de los hogares terrenos, en los que, tanto el hombre como la mujer, ardientemente se desean por la fascinación del cuerpo, declinando, irremediablemente, hacia la indiferencia gradual en proporción a la vejez. El joven marciano no afirma su felicidad en el juego transitorio de las configuraciones sensuales, y la mujer no confía la suya a las circunstancias de casarse con un galán cinematográfico. Les importa, en esencia, el conocimiento recíproco de las cualidades espirituales que son duraderas, que sobreviven a la deformación de los cuerpos y se avivan continuamente con el contacto diario, no existiendo como condición primordial, la atracción por el cuerpo, y si el reencuentro de almas afines para la eternidad,
el hogar marciano presenta el delicado aspecto de una escuela de buena voluntad. Pregunta. ¿Cuáles son las principales características del casamiento? Ramatiz. Después del beneplácito oficial, exento de las festividades ruidosas con que en la tierra los más favorecidos afrentan a los desheredados de la suerte, la unión es consagrada en admirable reunión espiritual, con la presencia del guía de la familia, que viene del espacio, quien traza las directrices psicológicas para los futuros eventos ascensionales de los espíritus que se unieron para cumplir los deberes conyugales. Cuando, en lo futuro, la pareja acepta la incumbencia de admitir en su hogar un alma que desea reencarnar, el mentor espiritual expone los planos de la concentración pregestativa, que, a falta de vocablos específicos, llamaremos de cuarentena mental. Pregunta. ¿Cómo podríamos concebir la idea de esa cuarentena mental? Ramatiz. Los jóvenes recién casados inician una fase de concentración mental, con intervalos periódicos, que culmina en una especie de retiro mental absoluto, como preparación de sus almas para esa misión sublimada. Después de la concepción, los cónyuges procuran plasmar, en el plano astroetéreo, la configuración de aquel que vendrá a habitar en su hogar. Actúan al unísono con el poder mental del guía doméstico, para que se forme un doble etérico, de la más perfecta contextura y equilibrio anatómico posible, auxiliando al alma que va a reencarnar en el cuerpo en gestación. Ese descenso al plano físico es hecho, también, con la cooperación del propio espíritu reencarnante, que une sus fuerzas psíquicas a los demás, a fin de alcanzar el mejor desideratum en la configuración del molde periespiritual de su futuro cuerpo. Conociendo profundamente las leyes del mentalismo, los marcianos se esfuerzan en separar, aún en el plano astral, los elementos que en la mente divina pueden tejer con pureza la forma del organismo en gestación. Y el orientador desencarnado, de común acuerdo con el médico clarividente, que es el visitador periódico de la gestante, anota los progresos de la configuración mental de los padres y del reencarnante, exponiendo las correcciones necesarias y sugiriendo los recursos más apropiados para el éxito deseado. Pregunta. ¿Hay siempre necesidad de esa cuarentena mental? Ramatiz. Su principal objetivo es disciplinar el ritmo de las fuerzas creadoras, para que el cuerpo del futuro hijo tenga la conformación del tipo biológico marciano, sano y mentalmente equilibrado. El espíritu reencarnante, aun hallándose en el espacio, conoce los ascendientes biológicos y hereditarios que irá a desarrollar en el organismo materno, a fin de auxiliar la estructuración de su vestido carnal, en las mismas disposiciones de garantía y perfección que el virtuoso exige para el instrumento, intérprete de su voluntad. Pregunta. ¿Es necesario que el espíritu reencarnante sea copartícipe de esa cuarentena? Ramatiz. Es un trabajo que comúnmente clasificáis de equipo. En vuestro mundo, las tres almas ligadas espiritualmente, bajo la dirección de amoroso mentor, se ejercitan en la posesión progresiva de los atributos que componen la estructura de los ángeles creadores de mundos. No hay privilegios ni favores en la escala sideral. El alma es la principal tejedora de sus venturas gloriosas, que la guardan en los planos de inconcebible belleza e ilimitada sabiduría. A través de mundos como la Tierra, Marte y otros, peregrinando en el vestuario de carne, el espíritu desenvuelve las maravillosas fuerzas cósmicas que dormitan en la intimidad sideral, a fin de alcanzar la fase definitiva del estado angélico. Pregunta. Consecuentemente, esas obras esotéricas que existen en nuestro mundo, en las cuales se enseña el desenvolvimiento mental y se habla mucho en mentalismo, representan esfuerzos en la ascensión a mundos como Marte. Ramatiz. Vosotros sois los artistas de vuestros destinos, y cuanto más os entreguéis al designio de un buen destino, más pronto estaréis en condiciones de emigrar a mundos más evolucionados. Si en Marte es necesario el dominio mental para atender a los imperativos de una vida más creadora, en el futuro aún indefinido, es obvio que hoy o más tarde, siempre tendréis que iniciar un día esa disciplina de dirección mental consciente. El elocuente orador que extasía el público hipnotizado, o el artista que llena el salón de sinfonías arrebatadoras, tienen su curso en la sencillez de las primeras letras del alfabeto y en el solfeo de las primeras notas de la pauta musical. El ángel planetario que orienta y alienta a la humanidad de un mundo como el vuestro, cuya aura diáfana os interpenetra en la divina función crística,
tampoco se libró del modesto curso de los compendios del mentalismo iniciático en los mundos de las formas. Es Jesús quien aún nos advierte. Y muchos hay que tienen ojos y no ven, y, también, a cada uno conforme sus obras. Pregunta: ¿cómo puede influir esa cuarentena mental de los marcianos en la formación física del cuerpo? Ramatiz: en vuestro mundo, ya se va conociendo el poder extraordinario de la mente humana en la fase de gestación. Numerosas madres que aún rescatan sus imprudencias de la época delicada de la concepción, viven atribuladas con los descendientes neuróticos, angustiados, hipertiroideos, estigmatizados y gesticulantes, que traen el sello indefectible del desequilibrio y desarreglo mental de la época gestativa. Científicos estudiosos y sensatos de la Tierra, reconocen absolutamente la influencia de la mente materna en la constitución psicofísica de los descendientes. La profilaxis de genetistas inteligentes, que exigen periodos de serenidad espiritual y ausencia de conflictos emotivos entre los familiares, evitando noticias trágicas y mórbidas, emociones imprevistas, accidentes, hechos repugnantes y revelaciones perniciosas, en la época de la gestación, demuestra conocer muy bien el peligro de los impulsos desorganizados de la mente materna. Raramente la sabiduría terrestre procura a la mujer encinta los recursos necesarios, para que se haga una conformación anatómica humana, compatible con la estética común del mundo. Muchas veces, el espíritu trastornado que debe reencarnar, para tortura de los padres, adversarios en el pasado, culmina encontrando sustancia mental desequilibrada en la esfera materna, lo que lo obliga a materializarse en repulsiva configuración teratológica, hecho que vuestra ignorancia acostumbra atribuir a los designios de Dios. Es necesario que comprendáis que el alma destinada a un sufrimiento estigmático en vuestro mundo, es una entidad descontrolada en su composición psíquica, descendiendo al campo de las formas en la más acerba alucinación espiritual. Si encuentra un contenido equilibrado y armonioso en el campo mental materno, al que se acerca, su corporificación se efectúa dentro de los dictámenes kármicos establecidos, aunque sean dolorosos. Pero si aún surgieren impulsos de otra mente desordenada, en este caso de la futura madre, tales desequilibrios mentales actuarán al acaso, discriminadamente, estableciendo formas genéticas inferiores, que culminarán generando detestable figura teratológica. La medicina común, desorientada, se limita a considerar los genes y el curso físico, organogénico, fuera de la terrible realidad, que es el producto de dos mentes adversarias y en lucha. No es necesario recordaros, entonces, el fundamento de la cuarentena mental marciana, durante la gestación, que establece, en el campo ginecológico, la seguridad para una corporificación fundamentalmente humana, más perfecta. Pregunta: ¿las relaciones conyugales se procesan bajo la misma exigencia biológica de los organismos terrenales? Ramatiz: es justamente en el plano de las relaciones sexuales que los marcianos se sobreponen más a los terrícolas. Revélanse profundamente conocedores de las leyes espirituales que rigen el mecanismo de la concepción y están libres de las pregonadas contingencias de necesidad biológica, bajo el imperio del sexo. Consideran el intercambio sexual como sagrada ocasión creadora, y no como una sensación física, propia de los mundos inferiores. Atribuyen al fenómeno genérico una especie de procuración divina, en que la criatura se transforma en un pequeño Dios, capaz de actuar en lo microcosmo y dar vida en el campo físico. En realidad, la mujer y el hombre, formando dos campos magnéticos opuestos, en la hora relacional, se transmutan energías que vienen de lo alto y fuerzas creadoras del mundo instintivo, las cuales hacen su misterioso encuentro en la zona del plexo solar, que es el exacto umbral controlador de los automatismos creadores. En ese encuentro creador, los centros de fuerzas, del hombre y de la mujer, en la figura de los chakras, que se distribuyen en la periferia del cuerpo etérico, se revitalizan por el magnetismo opuesto que los envuelve como alimentación energética. Muy por encima de objeto-sensación, la mujer es poderosa antena viva de fuerzas, funcionando como captadora del magnetismo que baja de las regiones superiores, que es vitalizado y corporificado en la hora relacional. Solo el desconocimiento integral de la realidad divina que palpita en el intercambio genésico,
es que transforma el ser humano en la forma del saltimbanco y que resolviese hacer gracias burlescas en un templo sagrado. Pregunta. ¿El casamiento, en Marte, obedece a la misma pragmática terrestre? Ramatiz. Bajo la égida común de ser útil y verdadero, el casamiento marciano es apenas la consagración oficial de aquello que ya está consagrado en espíritu. Lejos de la preocupación carnal, bajo los auspicios de la bondad, del amor fraterno, del altruismo y de la mutua renuncia, los cónyuges marcianos apenas atienden a los imperativos de las leyes humanas, en cuanto al catastro, registro y compromiso social, en la más sencilla ceremonia de carácter común. No hay la exagerada costumbre de muchos enlaces terrenos, en que se procura fundamentalmente la fiesta convencional de la sociedad, aunque sean frágiles las bases que fueron edificadas para la verdadera felicidad del alma. El compromiso mutuo entre los jóvenes marcianos consiste en la decisiva disposición de haré a ti lo que deseo que me sea hecho. Pregunta. A pesar de esas concepciones elevadas respecto de las relaciones sexuales, ¿no se hace necesario mantenerlas para el equilibrio psico-nervioso? Ramatiz. Los marcianos, ya sea mental o fisiológicamente, no presentan ese imperativo biológico de la carencia sexual como elemento compensador de las ansiedades psiconerviosas, tratándose de espíritus equilibrados en la esfera emotiva y mental, que dominan perfectamente toda serie de emociones e impulsos instintivos, y absolutamente dirigidos hacia las ascensiones de orden extraterrena, tienen sus ansias inclinadas a los campos vibratorios más sutiles y de voluptuosidad más demorada, por ser más pura, espíritus de tal quilate, armónicos y sublimados, en procura constante de la forma divina, están libres de esa psicosis angustiosa que vuestra ciencia clasifica de histerismo, ninfomanía o complejos freudianos, con su red nerviosa que básicamente vibra bajo los estímulos de orden espiritual y con su mente apartada voluntariamente de las concepciones impuras del sexo, no necesitan los recursos terapéuticos de las relaciones periódicas conyugales. Cuando el deseo sexual se les manifiesta como necesidad, ambos presienten, o escuchan, en la intimidad del alma, la voz creadora que solicita su concurso para el descenso de otra alma interesada en la escuela física. No es, pues, el impulso sexo orgánico que dirige su metabolismo, sino la mente sumisa y equilibrada que comienza a tejer los hilos sagrados para componer y ajustar el mecanismo a la necesidad del instante procreativo, como el alfarero tranquilo, que se entrega a la composición de rico vaso, cual artista esclavo de la belleza de su obra. Los padres marcianos deliberan servirse de todos los recursos divinos, para que el llamamiento de lo alto sea cumplido sin herir las directrices estéticas y sensatas de la ley suprema. Pregunta. En la psicología marciana, ¿cuál es el sentido exacto que atribuyen al sexo? Ramatiz. Lo consideran el recurso dinámico que permite al espíritu salir del mundo imponderable para ligarse a la forma. El sagrado mecanismo de las fuerzas invisibles para el descenso de las almas al campo material. Verdadero descenso. Luminoso, al capullo de carne, para el retorno ascensional consciente, el espíritu se sirve de ese mecanismo que el hombre terreno tanto envilece, y que es el recurso angélico funcional, dispuesto en el mundo de formas redentoras. Mientras no evidenciéis la conciencia exacta de los objetivos sagrados y creadores del proceso sexual, en tanto el respeto no os guíe, evitando que os envilezcáis en el nivel infrahumano de las relaciones carnales, creemos que es inútil la voluptuosidad autocontemplativa de consideraros sabios científicos, artistas o sacerdotes, en la faz de la tierra. Pues si falláis en la conciencia moral del vínculo sexual, confundiendo o pervirtiendo el objetivo esencial del sexo, no os podréis considerar sino esclavos de una pasión inferior. Pregunta. Debemos, pues, ver como acto impuro el impulso natural del sexo, que es condición básica de nuestra vida. Ramatiz. En modo alguno os queremos desviar en las funciones naturales del fenómeno genésico y de los recursos arbitrados por la naturaleza en el mecanismo del sexo. Consideramos, solamente, la inversión de los valores que atribuís al proceso y a la señalética sexual, volviéndolo afrentoso porque vuestro mundo es el que lo inferioriza. El imperativo sexual no es fenómeno limitado a las funciones fisiológicas o procreativas de la configuración físico-humana. Vosotros lo encaráis especialmente como un motivo de sensación voluptuosa de la que abusáis hasta la alucinación.
Más os equivocáis, considerando que el sexo sea absoluta distinción en la estructura del cuerpo físico, o apenas dos polos diferenciadores denominados, masculino y femenino, ante las disposiciones divinas. El sexo masculino es identificación del alma con disposiciones más activas, mientras que el sexo femenino corresponde a las entidades predominantemente pasivas. Desde la posesión instintiva absoluta y natural de los agrupamientos primitivos, hasta el objetivo sagrado en la sublimación del amor divino. El sexo representa el curso natural y puro, que gradual y progresivamente, conduce al hombre animal hasta la contextura definitiva del ángel eterno. Pregunta. En nuestro mundo existen muchos casos de desequilibrios extremos, que fueron satisfactoriamente resueltos con el ajuste sexual. ¿Qué puede decirnos respecto a esto? Ramatiz. Solamente la comprensión elevada de las funciones sexuales alcanzará a suplantar la terapéutica común del mundo, apartando los pacientes de los recursos proverbiales del psicoanálisis, y de las neurosis clásicas de los estados sexopatológicos. Antes que la preocupación de la genética dirigida, debe existir la disciplina emotiva de las relaciones sexuales, en el control absoluto del instinto inferior y de la imposición bruta del reino animal. Es fácil comprobar que los hombres sabios, demasiado entretenidos en lo intelectual, generalmente son afectos a la continencia sexual. Crean, naturalmente, una segunda naturaleza que coordina sus fuerzas inferiores y las sublimiza hacia los eventos benéficos y creadores en el campo mental. La angustia sexual, responsable de la multiplicidad de aspectos patológicos de orden neurótico y emotivo, no será solucionada bajo la frialdad de comprimidos, inyecciones o tisanas de cualquier especie. Solo el amor espiritualizado, manifiesto y vivo, bajo la inspiración sana de la conducta evangélica, conseguirá la terapéutica tan deseada en el plano sexual. Jamás podréis encontrar el amor ideal, tan deseado en lo íntimo de la humanidad, algo de santificante, que trasciende las formas comunes, groseras, de la vida humana, a través del exceso de las aberraciones sexuales. El instinto satisfecho puede daros transitoria sensación de paz, en la letárgica condición que sobreviene a los cambios genésicos. Mas el amor verdadero solo lo conseguiréis cuando lo hagáis independiente de las relaciones efímeras de la carne. Por encima del sexo definido por la biología de vuestro mundo, palpita el alma eterna y repleta de ansiedades afectivas y duraderas, cuya angustia aumenta en relación con las frustraciones continuas en el cambio de sensaciones groseras. Los sueños etéreos que fluctúan en torno de vuestros espíritus sedientos de afecto y de comprensión, se impregnarán de vibraciones groseras, se envilecen y enervan, si los intentáis resumir en lo precario de la sensación oriunda de un breve encuentro carnal. Procurar el equilibrio psíquico a través del ajuste sexual, es, en realidad, terapéutica de vuestro mundo. Sin embargo, en el plano del espíritu, esa concepción es comparable al caso del pájaro que, afligido ansioso de libertad, fuera encerrado en una jaula. Pregunta. ¿Cuál es la situación primordial de la mujer, en Marte, con relación al casamiento y a la unión sexual? Ramatiz. El hombre la considera como noble compañera, como el complemento exacto de su ansiedad. Ella coopera y participa, integralmente, de todas las actividades humanas, operando al nivel del hombre, en la ciencia, en el arte, en la filosofía y en la religiosidad. Es preceptora tan eficiente como su compañero, y compone la mitad de los consejos directores del gobierno marciano, haciéndose notable en la industria, en la administración y en las propias comunicaciones interplanetarias. No obstante situarse hombro a hombro con el hombre en las actividades públicas o privadas, ella procuró siempre mantenerse en la esfera de la feminidad delicada, acentuadamente pasiva, sin perder la divina función de inspiradora y gracia humana. Desistió de una competencia feroz con el elemento masculino, en el sentido de una peligrosa y ridícula masculinización virtual, que termina en grosero plagio de las funciones del hombre. Plena de actividad y de vigor, moviéndose con desembarazo y seguridad en el medio ambiente, tiene supremo cuidado de su figura, que irradia siempre gracia y belleza en todos los sectores o ambientes de la vida humana. Aunque en las agrupaciones marcianas de raza rubia, casi se confunde con el talle masculino, múltiples movimientos y realizaciones que es llamada a efectuar, ponen de manifiesto su presencia poética y emotiva. En el campo de la afectividad
Actividad recíproca. La mujer marciana es un halo de luz y poesía, insuflando ternura en su compañero y recibiendo de éste el aliento de energía que también precisa para actuar con equilibrio y placer en el mundo de las formas. La permanente buena voluntad que existe entre el hombre y la mujer, en Marte, excluye y elimina todos los peligros que se generan en vuestro mundo, bajo el guante sombrío de los celos, de la cólera o del amor propio herido. Sin abdicar de su ternura y renuente a la competencia con el hombre, ella sigue al encuentro espiritual de su compañero, dulcificándole el temperamento y afirmándole el carácter, comprendiendo que nunca podría abdicar de la función sublime y extrema de ser madre, la medium de la vida. La mujer marciana adoptó la inteligente actitud de genializarse femeninamente, procuró su emancipación exterior, desprendiendo los artificialismos que la podían apartar de esa divina función de ser el templo sagrado del espíritu reencarnado. Supo evolucionar hacia los niveles definitivos del intelecto y de la ciencia marciana, sin perder la tesitura simbólica de la entidad angélica. Consiguió formar, con el hombre, el maravilloso binomio, sentimiento-razón, sustentáculo glorioso de una vida feliz. Pregunta. La gestación y el parto, en Marte, obedecen a las mismas leyes de la genética terrestre. Ramatiz. Marte, como orbe de naturaleza física, no puede distanciarse anormalmente de las leyes comunes de la evolución, en el campo funcional de la gestación y del parto. Desde el mecanismo de la señalética sexual hasta la hora de dar a luz, el espíritu reencarnante opera en el seno materno en condiciones análogas a las terrenales. Salvaguardan, no obstante, las condiciones de orden psíquico, mental y espiritual, que son de inmensa superioridad sobre las que circundan los cónyuges terrestres. Tal como ya hemos aclarado, tanto el padre como la madre, se conservan en estrecha colaboración de orden mental, controlando la emotividad y suministrando al reencarnante la mejor cantidad de fluidos saludables. Crean una zona psíquica de armonía y equilibrio para que en el astral, el futuro hijo actúe con serenidad en el reingreso a la forma física. Pregunta. ¿El periodo de gestación es más corto que en la Tierra? Ramatiz. Solo en casos excepcionales, casi a semejanza de los prematuros de vuestro mundo, pues la fase gestativa está siempre en sintonía con el estado espiritual del reencarnante. Los espíritus de aura marciana, además de la estructura del sistema orgánico físico, tienen que proveer, en la forma, el ajuste de sus delicados vehículos astrales, mucho más sutiles que los vuestros en el plano imponderable. La gestación marciana es lógicamente más demorada porque, al espíritu reencarnante, se le hace también más compleja la unión con la materia, debido a la mayor distancia vibratoria que media entre el espíritu y el plano en que va a corporificarse. Hay que considerar, además, que el periodo gestativo es también la reproducción, en un resumen biológico, de todas las formas que precedieron a la configuración definitiva del hombre. Siendo los marcianos entidades más evolucionadas que los terrestres, es obvio que su gestación se retarde un poco más, por existir una fase, más allá, que debe reproducir, en el último mes, la configuración del hombre terrestre, pero más perfeccionado. El recién nacido, en Marte, cuando se desliga de la placenta, ofrece la figura exacta del ciclo completo del hombre terreno, así como el recién nacido terrícola trae en su faz el estigma del hombre primitivo de las cavernas, que es la fase que precede a la figura actual de vuestro orbe. Aunque ocurra esa secuencia gestativa más larga que la terrestre, ya os dijimos que los médicos marcianos pueden retardar o acelerar las fases de la gestación, utilizando procesos que escapan a vuestro entendimiento. Pregunta. Hay cierta correlación de fenómenos entre los esposos, mientras la esposa está en gestación, como dicen que ocurre en la Tierra. Ramatiz. Normalmente, cuando el espíritu se reencarna en los mundos físicos, y necesita reducir su periespíritu para alcanzar internamente los contornos de la matriz femenina, encontrará más facilidad para ese encaje vibratorio etérico, si puede recurrir también al magnetismo que exhala el futuro padre el espermatozoide donado por el hombre, a medida que va tomando, en la matriz materna, la configuración de la criatura, alimenta y expande el campo magnético que vive en sí, potencialmente, como sustancia energética masculina. En consecuencia, el periodo gestativo crea fenomenología de identificación común, entre los esposos, aunque diferenciados por la materia.
No importa si ambos están separados, en cuerpo físico, por la distancia del mundo de las formas, por cuanto no existen separaciones vibratorias del mismo magnetismo, que se puedan interponer e interpenetrarse, aun a considerables distancias. El psiquismo del padre, que queda en estado de hipersensibilidad magnética, sufre la actuación más enérgica e intensa del psiquismo de la esposa en estado de gestación y consecuentemente en íntima relación con los planos imponderables. Se forma, entonces, un puente, un vínculo psíquico indestructible entre ambos, y por la rigurosa ley de correspondencia magnética del cosmos, numerosos estados emotivos y psíquicos de la mujer se proyectan en el campo etéreo magnético del hombre. Le suceden, algunas veces, hasta fenómenos objetivos y de orden enfermizo, testificados en los cuadros ginecológicos. El chino, el indio y ciertos pueblos exóticos, presintiendo esa influencia psicomagnética, entre los esposos, en las épocas gestativas, se hacían coparticipantes del periodo de gestación, culminando algunos en la exageración de quedar en cuarentena, mientras la esposa no cesaba en las actividades comunes. Vuestra ciencia ya ha tenido conocimiento de numerosos casos de disnea, náuseas y dolores abdominales, que, por reflejo magnético, han ocurrido en el esposo de la gestante. Pregunta. ¿El parto, en Marte, es doloroso como en la Tierra? Ramatiz. No se justificaría que así fuese, puesto que la mujer marciana es un espíritu liberto del karma similar al de la Tierra, y guarda equilibrio y severa dignidad en la esfera de las actividades conyugales. No solamente gracias a los recursos de la medicina espiritualizada, de Marte, sino en vista de la nutrición sana y energética, unida a la armonía emotiva y a la ausencia de desórdenes, la hora del parto es un acontecimiento exento de toda preocupación, y se realiza dentro de la más impecable serenidad y ritmo funcional bajo el control perfecto de la naturaleza. Tratándose de un sistema nervioso delicadísimo y de maravillosa distribución endocrina en el campo de las hormonas, el más perfecto cronómetro de vuestro mundo es inferior a la delicadeza de los estímulos nerviosos que controlan toda la operación del parto. Para nuestros ojos espirituales, en la hora del parto marciano, el sistema de los chakras, o sea, los centros de fuerzas distribuidos en la periferia del cuerpo etérico, nos recuerdan la más perfecta orquestación de colores brillantes y de energías puras. El comandante augusto y divino del sistema, el chakra coronario, en la más fascinante pulsación rítmica, emite de su centro níveo e inmaculado, los más deslumbrantes fulgores dorados, que se hallan en función con el variado colorido de los bordes exteriores. No nos recordamos de haber encontrado, en la Tierra, esa armonía y ritmo, etéreo-físico, en la hora grave del parto. Pudimos observar cuánto puede el pensamiento noble y evangélico auxiliar a la mujer en el delicado momento de constituirse en el templo sagrado de otra vida. Pregunta. ¿Cuáles son los motivos que más pueden atribular a la mujer terrena en la hora del parto y durante el periodo gestativo? Ramatiz. Fundamentalmente es la ausencia evangélica, cuando la mujer es un pozo de rebeldía y contraria a la gestación, y cuando desempeña esa noble tarea bajo los imperativos corrosivos de la mente rebelde. La preocupación inmensa de evitar la deformación del cuerpo, acostumbra a crear situaciones deprimentes para el espíritu reencarnante, el cual desciende a la tierra bajo compromiso que la futura madre asumió en el espacio. Muchas veces, espíritus endeudados, deseando huir a la causticidad de la propia conciencia, aceptan reencarnar entre sus víctimas o verdugos, para lograr un entendimiento y aproximación en la escuela del hogar terrestre. No obstante, cuando la gestante siente el fluido hostil de aquel con quien ella aún no se ajusta, y se dispone a romper el compromiso íntimo y sagrado, recurriendo al aborto, esa disposición mental, al acentuarse en el pensamiento materno, se va infiltrando, cual agudo veneno, en la intimidad del reencarnante. Y muchas veces, para garantizar su materialización, no repara en agotar a la futura madre, a fin de hacer sobrevivir su cuerpo. Y si la gestante no modifica su pensamiento dañino y adverso, meditando siempre en la expulsión del intruso que le llena su mente, es posible ir hasta la desencarnación en la hora del parto. El temor de no nacer, lleva al espíritu reencarnante a proteger su embrión de carne bajo cualquier condición, aun extrayendo completamente el tonus vital de la gestante, quedando ésta con menos probabilidad de éxito en la sobrevivencia después del parto. Sí, efectivamente,
el aborto fue consumado, difícilmente la abortante escapará, por el resto de su existencia física, de los más acerbos sufrimientos en la esfera genital. El alma que ella desprendió, compulsoriamente, se convertirá en terrible fantasma de todos los momentos de debilidad psíquica, con el agravante de esperarla al borde del sepulcro, para ejercer su venganza definitiva. Si el infierno del Dante necesitara de alimento continuo, para crear sufrimientos acerbos, creemos que sería suficiente mantener en la tierra las instituciones de aborto, para que ese alimento fuese suministrado diariamente y en condimento excitante. Los infelices que en vuestro mundo cambian la comodidad de la materia, por la insania de destruir el cuerpo ya comprometido antes de la reencarnación, traicionando compromisos espirituales, es porque ignoran los pavores satánicos que los esperan en el más allá, cuando las almas enloquecidas que no pudieron descender al mundo físico, se les adhieran vampirescamente y por tiempo indefinido. Pregunta: ¿y cuáles son los efectos de la mente contrariada, aunque cumpla su deber de gestar y ser madre? Ramatis. El periodo de concepción es la más delicada y sensible manifestación de las fuerzas de los reinos imponderables. Los pensamientos, emociones y disposiciones de orden psíquico se graban en torno del campo mental, director de la configuración del cuerpo en gestación, con la misma facilidad con que las voces y los sonidos musicales se fijan en la cera de los discos gramofónicos. Si las vibraciones que se suceden son inferiores, irritan las formaciones genéticas, acentuando la manifestación de los genes belicosos o deprimentes, determinando que el sistema psiconervioso se constituya bajo tensión irregular. La criatura ingresa en el campo físico, conduciendo en el comando del psiquismo director de su existencia, estímulos irritantes o manifestaciones letárgicas, de conformidad con el contenido que fue fijado por la mente materna durante la gestación. No os debe parecer extraño que las criaturas muy irritables, en los primeros meses de vida, sean las amamantadas por madres o crianderas irritables, neuróticas o hipertiroideas. Otras madres se distraen completamente en el acto de donar el precioso líquido a su descendiente, transmitiendo, a través de la leche, los pesares, la melancolía y el desaliento irremediable. En esa infeliz disposición de insuflar psiquismo mórbido, en el propio ser que creó en su vientre, favorece, desde temprano, el evento de un hipocondríaco más en la tierra. Ese es el motivo por el cual las madres marcianas se mantienen vigilantes en todo el curso de la gestación, y, en la fase rapidísima de amamantar, ejercen su función bajo un clima de efusión y de júbilo espiritual. Es cierto que la inclinación de la figura marciana hacia las líneas angélicas, fue dando lugar a numerosas modificaciones en los procesos de nutrición, estando por tanto el recién nacido, libre de las necesidades del lactante terrestre. Apenas en las zonas rurales apegadas todavía al tradicionalismo de la forma, aunque equilibradas, la amamantación es un proceso aceptable. Pregunta: ¿es posible concebir la existencia del divorcio en Marte? Ramatis. El divorcio, en la forma que lo imagináis, es un acontecimiento propio de los mundos contradictorios, de las decepciones y desajustes imprevistos. Las desilusiones domésticas son productos naturales de las contradicciones psicológicas, entre esposos que se unen afectando armonía, cuando, en realidad, son portadores de defectos hábilmente disimulados entre sí. El divorcio, comúnmente, es la solución precaria para la unión conyugal que se efectúa sobre bases transitorias, en el origen del noviazgo defectuoso. Los cuerpos que se separan, por ley, apenas confirman la separación que ya existía entre las almas. En Marte, la principal firmeza de afinidad conyugal reside en la sana actitud de los novios, cuando se autopsian, en lo recóndito de las almas, sin recelos o falsas veleidades de amor propio, a fin de establecer la seguridad emotiva y el entendimiento espiritual. No puede haber decepciones y sorpresas entre aquellos que, previamente, pusieron al desnudo el tenor de sus peores posibilidades. De ahí que no exista una institución propiamente dicha, entre los marcianos, para resolver las disensiones conyugales, porque no se presumen desilusiones en todo aquello que ya está absolutamente previsto. Aceptando el noble compromiso de ampararse mutuamente en las propias debilidades espirituales, los jóvenes marcianos eliminan el fundamento espinoso de las alteraciones y de los caprichos insatisfechos, el desinterés del placer sensual, que es completamente sustituido por ansiedades ardientes de
Más espiritualidad. Extingue la solución del divorcio. Pregunta. ¿Los vínculos conyugales marcianos son indisolubles? Ramatiz. Hay completa libertad de disolución y reconstrucción de un nuevo hogar, lo que puede ser efectuado por simple acuerdo recíproco. Tratándose de espíritus emancipados, de karma que disciplina, ya en el dintel de la fraternidad universal, distantes de la idea de posesión, muy al gusto terreno, lo que importa a la humanidad marciana es el perfecto entendimiento de relaciones fraternales. Existe perfecta libertad en actuar y decidir, de igual modo que los alumnos de una institución tradicionalmente impecable, asumen la responsabilidad de sus actos para consigo mismos. La propia unión conyugal puede ser efectuada sin el beneplácito de las autoridades vigentes, porque no ofrece esos aspectos deformados de las relaciones terrenales. No obstante, así como el estudiante de buen criterio es el primero en cumplir sus deberes para con el reglamento y estatutos de su academia, el marciano está absolutamente acostumbrado al orden y al equilibrio en beneficio del bien colectivo. Pregunta. Suponiendo un divorcio espontáneo entre los cónyuges marcianos, ¿cuáles serían las razones y los objetivos superiores? Ramatiz. Ese divorcio solo podrá suceder por la definitiva separación de los cuerpos del mismo hogar, debido a la transferencia espontánea para otro local u otra comarca de actividad, cuando conviene a uno de los cónyuges residir en nueva zona de labor. La separación es únicamente viable, considerando la oportunidad de constituir así dos nuevos hogares, para propiciar nuevas reencarnaciones a almas amigas, por parecerles egoísta que la separación tan larga o definitiva elimine la oportunidad de ofrecer nuevos talleres domésticos de trabajo reencarnatorio. Todos los actos de esa humanidad son de absoluto desinterés individual, siempre en favor de la colectividad. El bien común se sobrepone al bien del individuo, en la más natural y alegre renuncia. En cuanto a los resultados emotivos, incluso las tradicionales frustraciones comunes en la tierra, desaparecen por la continuidad de los motivos que generaron las uniones conyugales. No existiendo el interés generado por la pasión carnal, base de casi todas las tragedias de vuestro mundo, los afectos se conservan íntegros, inmunes a las manchas de los mundos transitorios. Pregunta. Hay siempre éxito y absoluta afinidad entre novios, culminando siempre también en casamientos sin conflictos. Ramatiz. Las uniones se hacen a través de afinidades selectivas, en que la unión de dos seres, en el mismo hogar, debe aumentar la emotividad espiritual. Es la aproximación de dos mitades, lo más afines posible, para formar también una unidad lo más armoniosamente posible. Si entre los dos jóvenes en mutua prueba para casarse, se observa desarmonía en el aprendizaje conyugal, ambos, leal y sinceramente, desisten del proyecto acariciado. Les interesa, siempre, el aprovechamiento máximo de la vida física, con vista a la más breve liberación de las contingencias reencarnatorias.